Muy buenas tardes. Vamos a conversar en esta ocasión acerca del análisis multivariado. Mi nombre es Carlos Contreras Pizarro. Soy estudiante de medicina de quinto año en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, editor en jefe de la revista Simen, miembro senior en la Sociedad Científica de San Fernando, investigador adherente del Grupo de Violencia en Salud en el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado y autor de publicaciones en revistas indexadas en PubMed y Scopus. Vamos a recordar lo que vimos en la sesión anterior, esta secuencia en la forma de analizar los resultados, que empieza desde la parte descriptiva o análisis univariado de una sola variable, análisis bivariado, dos o más, y finalmente el análisis multivariado, que va a involucrar la presencia de una ecuación en la que el y o variable dependiente va a estar modelada por diferentes variables independientes, x1, x2, x3. Cada una va a explicar esta variable dependiente en cierta medida. Entonces, el día de hoy conversaremos sobre el análisis multivariado y por ello vamos a hablar de los modelos de regresión. En este caso, tenemos que definir previamente lo que hablamos de regresión, ¿no? En este caso, es un método estadístico que se emplea para determinar la relación entre varios factores y los resultados de una variable, o para identificar los factores pronósticos relevantes. En sí, el término regresión hace referencia a regresar, ¿no? Lo que sucede es que el comportamiento de las variables en la vida real, nosotros podemos hacer una regresión a cómo está establecido de acuerdo a una ecuación matemática. Entonces, esa es una explicación que le podemos dar al concepto de regresión. Entonces, el objetivo es poder ver cómo se comporta más de una variable, ¿no? Para explicar una variable per se, una variable dependiente. Y vamos a ver que existen diferentes modelos de regresión. En general, en medicina, uno de los estudios en los que se puede ver una aplicación bastante concreta es el estudio de Framingham para evaluar los factores de riesgo asociados a la enfermedad coronaria. Ahí en la imagen podemos ver cómo se evaluó los niveles de colesterol, la edad, el consumo de tabaco, la hipertensión arterial. Y es que por sí solo el nivel de colesterol no podría explicar los desenlaces, finalmente el poder desarrollar enfermedad coronaria. También depende de la edad, depende del consumo de tabaco, entre otros factores. Entonces, la idea es que ustedes cuando hagan un trabajo de investigación puedan considerar para poder presentar sus resultados un modelo de regresión, puesto que permitiría considerar una ecuación que permite explicar una variable dependiente. Y de esa manera no brindemos a veces resultados que podrían presentar cierta parcialidad, ¿no? En la veracidad, que podrían enriquecerse mediante un modelo de regresión. Ahora vamos a conocer cuáles son esos supuestos que hay que cumplir y sobre todo cómo debemos interpretarlo. Como les mencionaba, existen diferentes maneras de poder explicar una determinada variable a partir de otras. El más conocido es el modelo de regresión lineal, que se explica a partir de una recta, es decir, el comportamiento de dos variables en el tiempo, de dos o más variables en el tiempo, puede ser explicado, es decir, yo puedo regresionar y finalmente explicar ese comportamiento a partir de una recta, es decir, valores que tome X pueden explicar los valores que tome Y. Pero también puede darse el caso que este modelo sea exponencial, por ejemplo, las bacterias, ¿no? Que se multiplican de manera muy rápida. Entonces, cualquier otro valor, por ejemplo, el área de contaminación, puede tener una explicación más exponencial, ¿no? Porque las bacterias se multiplican, se dividen de manera más rápida. Entonces, si queremos analizar un tipo de relación de esa forma, entonces posiblemente estemos ante una relación exponencial. Luego también la curva puede ser logarítmica, cuadrática, cúbica. En sí se va complejizando mucho más y en general en lo que es el área de medicina, lo que vamos a hablar en frecuencia es de la regresión lineal y la regresión logística.
Entonces, una ecuación de regresión está formada por una variable dependiente, denominada y variables independientes, que van desde x1 hasta x sub 5, ¿no? No, perdón, en general hasta más, ¿no? Entonces, 5, 6, 7, y ahí es donde hablamos de una regresión lineal simple, si es solamente con una, y si es múltiple, entonces hablaremos de más de una. Entonces, en un modelo de regresión lineal, la variable dependiente debe ser cuantitativa. Por ejemplo, presión intraocular, agudeza visual, este, presión arterial, etcétera. Todas las variables cuantitativas que se les ocurran. Mientras que la variable independiente puede ser cuantitativa o en todo caso categórica. Por ejemplo, la edad puede ser una variable cuanti y también categórica, sexo, nivel socioeconómico, o en todo caso una combinación de ambas. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de una regresión logística, esta variable dependiente, es decir, la variable y, tiene que ser binaria, es decir, tiene que estar categorizada en dos posibles resultados. Por ejemplo, sí versus no, mujer versus varón, ¿no? Y de esa manera es que nosotros vamos a tener en cuenta esto primero antes de realizar el análisis. Empecemos hablando de la regresión lineal. Y primero vamos a hablar a lo que nos referimos como residuo. Nosotros tenemos entonces que en esta gráfica se encuentra el peso con la altura. Y de acá los autores han intentado evaluar si existe una relación entre peso y altura. Cuando nosotros graficamos esto en una recta, nos damos cuenta que los puntitos, ¿no?, van siguiendo una orientación de manera proporcional y los residuos van a ser las diferencias entre los valores observados, es decir, los valores, los puntitos azules, que son lo que yo encuentro en la investigación, y los valores pronosticados, es decir, el puntito que se va a reflejar en la recta. Ese es el valor esperado. Entonces, el residuo va a ser esa diferencia entre el valor esperado, ¿no? Por ejemplo, esto. El residuo va a ser la diferencia entre el valor observado y el valor esperado. El valor esperado de acuerdo con la ecuación de regresión lineal. Entonces, esto va a ser muy importante, ya que los supuestos que vamos nosotros a evaluar van a estar relacionados con los residuos. Existen estos supuestos en el modelo de regresión lineal y vamos a empezar explicando cada uno de ellos. En general, esta es la ecuación que va a tener justamente un intercepto, que es beta sub 0, el coeficiente de regresión número 1, correspondiente a la variable número 1, y así, hasta, dependiendo de la cantidad de nosotros de variables que incluyamos. Empecemos hablando de la linealidad, que en general está relacionado con el hecho de que la distribución tiene que ser lineal, ¿no? Imagínense que nosotros estemos evaluando dos variables mediante una ecuación de regresión lineal que no se comporte, ¿no?, de manera como una recta, ¿no?, sino cuadrática, logarítmica, y en ese caso el supuesto evidentemente no se cumpliría. Ya empezando desde ese momento, entonces no corresponde hacer un modelo de regresión lineal, tendremos que evaluar de qué manera se podría predecir ese comportamiento. Normalidad, homoselasticidad e independencia, entonces van a ser los siguientes supuestos que vamos a explicar. El supuesto de normalidad es que los residuos se tienen que distribuir de forma normal. Es decir, estas diferencias, este R1, este R2, este R3, de todos los valores observados respecto a los esperados, al momento de yo ordenarlos y analizar la distribución de datos, debe ser normal. Y esto se puede comprobar mediante los mismos métodos que nosotros conocemos para analizar una distribución de datos, de cualquier conjunto de datos, ¿no? Los métodos gráficos, como el histograma y gráfico cuantil-cuantil, y los métodos numéricos, por ejemplo, la prueba de Shapiro-Wills, Shapiro-Francia, Kolmogorov. Entonces,
Este es el primer supuesto que se tiene que el segundo supuesto que se tiene que comprobar, ¿no? Es la normalidad. Ahora, ¿cómo se hace ello? Mediante los programas estadísticos, que ya van a tener una sesión sobre eso. Luego hablamos del supuesto de homoselasticidad, y para ello tenemos que comprenderlo mejor cuando nos remitimos a la etimología. Homos significa igual y selastitis, dispersión, es decir, una dispersión igual, ¿no? Una variabilidad de Y debe ser la misma para todos los valores de X. Y este es un gráfico que la verdad cuando lo encontré me pareció bastante claro para entender esto. Por ejemplo, acá están los valores, acá está primero la recta, ¿no? Identifiquemos la recta, esta es la recta. Acá está el eje X y el eje Y, ¿no? Lo estamos viendo en 3D para que podamos nosotros ver que para cada punto observado se corresponde con una distribución determinada. Y como les mencionaba, esa distribución de datos debe ser normal. Entonces, esa variabilidad para todos los puntos debe ser la misma. Debe ser la misma. Y además tiene que seguir una distribución normal, de acuerdo con el principio de normalidad. Entonces, la variabilidad es la misma, se cumple el supuesto de homoselasticidad. Y si una curva normal, se cumple el supuesto de normalidad. Y el aspecto esencial, ¿no? Que la curva es, perdón, la recta es una recta, ¿no? Por eso el supuesto de linealidad se cumple. Entonces, bastante claro. En cambio, miren acá este modelo de homoselasticidad. Si bien acá la distribución de datos es normal, ¿no? Solamente que cambia, acá es leptocúrtica, el otro será mesocúrtica o platicúrtica. Lo que cambia acá es la variabilidad y no es la misma para todos los valores de X. Y por eso mismo es que no se cumple ese supuesto de homoselasticidad y hablamos de heteroselasticidad. Por lo tanto, ese es el tercer criterio que debemos tener en cuenta. Y el supuesto de independencia. Eso también es importante, ya que los valores de cada observación son independientes de los otros. Es decir, no tiene que haber una relación entre uno y otro. Y eso se va a entender cuando veamos estos gráficos. Los valores deben ser independientes, es decir, se distribuyen al azar, ¿no? Pero si están autocorrelacionados, veríamos que hay tendencias que se agrupan en el tiempo. Eso es importante, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero analizar los niveles de presión arterial, ¿no? Y yo analizo diferentes países. La presión arterial en general en los países de África, las personas que en este caso viven en África, que son de ascendencia africana, entonces posiblemente van a tener los valores de presión arterial más altos. Pero si yo eso lo comparo, por ejemplo, con población asiática, con población sudamericana, entonces van a generarse estos bloques, estos clústeres, que finalmente no me van a poder, al momento de yo analizarlo de manera, con una ecuación de regresión lineal, no se va a poder, ya que no estoy analizando datos separados, independientes, sino ya con esta tendencia. Y posiblemente esos resultados estén sesgados de manera estadística, ¿no? No sean los más adecuados. En ese caso, lo que conviene es separarlo, ¿no? Analizarlo por grupos, ¿no? Un grupo que sea la presión arterial de acuerdo en los países de África, otros en los países de Sudamérica, y así. Entonces, los valores no pueden estar autocorrelacionados. Y el principio de no colinealidad. Hasta ahora hemos visto que vamos a regresar. En la ecuación de regresión. Hemos visto que la ecuación tiene que ser lineal, que sea normal, que la distribución sea normal, pero entre cada una de ellas, entre x1, x2, x3 hasta xk, no pueden influenciarse una de la otra. Porque imagínense que x1 genere a su vez que x2 también aumente, que x3 disminuya. De igual manera, x3 influye sobre x2 y así. Entonces, cuando hablamos del principio de no colinealidad, es el hecho de que cada una de ellas, X1, X2, sean independientes. Entonces, eso es importante porque van a haber errores, y esto es lo que quisiera que quede claro, así como el análisis bivariado veíamos que un error frecuente
era aplicar una prueba T de pares cuando las mediciones eran, no, perdón, una prueba T independiente cuando las mediciones eran pareadas. Entonces, acá uno de los errores frecuentes al momento de analizar una regresión, un modelo de regresión, es el principio de no colinealidad, que se ve incumplido en varias situaciones, ¿no? Por ejemplo, acá, imagínense que ustedes tienen un puntaje de una escala, ¿no? Una escala está compuesta por muchas preguntas y cada pregunta te aporta determinados puntos, ¿no? Por ejemplo, una escala que tenga de puntaje de 1 a 4, ¿no? De 1 al 4. Entonces, si yo voy a considerar el puntaje total dentro de mi ecuación de regresión, entonces ya no tengo que considerar el puntaje de cada ítem, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la variable dependiente, no sé cuál, pero acá vamos a considerar x1. X1 que sea la pregunta del ítem 1, ¿no? Más x2 y más x3. Ya, imaginemos que solamente sean 4 variables, ¿no? El xt va a ser el puntaje total. Y este puntaje total está influenciado por 1, 2 y 3, evidentemente, ¿no? Entonces, estas variables son colineales entre sí. Y por lo tanto, estaría mal hacer una ecuación de regresión considerando esto, porque una influye sobre la otra. Entonces, no deben influirse entre sí. En este caso, lo adecuado es solamente considerar el puntaje total, ¿no? Porque eso va a estar determinado por los puntajes anteriores, pero no considerar dentro de la ecuación de regresión el x1 y el xt, ¿no? Eso es un error. Y ahora veamos cómo se interpreta una regresión lineal. Entonces, una vez que nosotros ya hemos cumplido los supuestos, nosotros vamos a ver cómo se va a interpretar. Y ahora vamos a poner ejemplos. Tenemos entonces un coeficiente de regresión estimado, que es el beta, que acompaña a cada variable y que va a indicar la dirección y la fuerza de la relación o asociación entre variables independientes y dependientes. Luego tenemos el coeficiente de determinación, que es el R cuadrado. Y este R cuadrado nosotros lo hemos visto en análisis bivariado, cuando hablábamos de la correlación de Pearson o Spearman. Entonces, acá tiene el mismo significado, el hecho de poder explicarnos cuánto de la variable dependiente va a ser explicado por ese modelo de regresión. Sus valores van a estar entre 0 y 1, porque es un exponente, y un valor más cercano a 1 implicará que buena parte de la varianza es explicada por la recta. Claro, ¿no? Porque imagínense que su R cuadrado le sale 98, que significará que el 98% del comportamiento de esa variable dependiente es explicado por las variables independientes. Entonces, este coeficiente de determinación está referido al total de la regresión, ¿no? De la ecuación. Y ver cuánto explica a la variable dependiente, ¿no? Cada una de esas variables independientes. Y después el intervalo de confianza, que sobre todo nos va a hablar de la precisión del coeficiente estimado, es decir, del coeficiente beta. Esto es muy importante ya que nos va a hablar cómo esto se podría traducir o expresar en la población. Veamos entonces algunos ejemplos. En un estudio ficticio se obtuvieron datos de 135 mujeres y hombres de 18 a 27 años. Su altura oscilaba entre 1,59 m y 1,93 m. Se estudió la relación entre talla y peso. El peso en kilogramos fue la variable dependiente que se quería estimar a partir de la variable independiente, talla en centímetros. Entonces acá tenemos la ecuación y igual a menos 133.18 más 1.16x. Entonces, en este modelo, lo que vamos a ver es que el peso de una persona, porque lo que queremos ver es justamente cómo el peso puede ser explicado a partir de la talla. Entonces tenemos acá que el peso de una persona aumentaría en 1.16 kilogramos con cada centímetro adicional de altura, ¿no? Entonces, y si la talla se hubiese considerado en metros, entonces el coeficiente habría resultado 115,91. Entonces es importante al momento de analizar los coeficientes de regresión, ver en qué unidades se encuentran, porque evidentemente este resultado es diferente
si nosotros consideramos metros en vez de centímetros. Entonces, a lo que voy es que al momento de interpretar esto, nosotros analizamos el coeficiente de regresión que acompaña a la variable y decimos, ¿no? Dependiendo qué es lo que está acá, ¿no? El X, en este caso, es la variable dependiente, ¿no? En este caso el peso es la variable dependiente y esta es la altura, la altura. Entonces, con 1 centímetro adicional de altura, acá colocamos 1, acá es como que reemplazáramos como 1, entonces el peso aumentaría en 1,16. Y esto variaría en función a cómo esté medida esta variable. Pero ahora, ¿qué pasaría? Como les decía, en este caso también se puede categorizar. Y en vez de, en este caso de valor de peso, podemos colocar el sexo, femenino o masculino. Por ejemplo, si, si estudiamos la relación entre sexo y peso, entonces podemos llegar a esta ecuación. 14,93x, donde 1 es femenino y 2 es masculino. Lo que se va a hacer siempre es interpretar este coeficiente en relación con la categoría menor. Es decir, si acá tengo femenino y 2 masculino, entonces yo interpreto 2 en función a 1. Es decir, que 14,93 kilogramos más que las mujeres. Y viceversa, al revés, si por ejemplo acá colocábamos 1 masculino y 2 femenino, entonces acá posiblemente ya no se haya salido los 14,93, sino 0 punto y algo, ¿no? Porque estamos viéndolo al revés, ¿no? Entonces, acá, y lo voy a dejar para que ustedes lo lean, a las variables binarias se codifican con 2 números enteros consecutivos, ya sea 0, 1 o 1, 2. Y al momento de interpretarlo, debemos recordar cuál es la categoría que está categorizada con un número mayor. Por ejemplo, el 2 en este caso. Y la interpretación de este coeficiente va del mayor al menor. Del mayor al menor. Por eso es que decíamos que los hombres en promedio pesan 14,93 más que las mujeres. Y acá lo dejo para que lo puedan revisar. El coeficiente de regresión representa la diferencia en el valor predicho de la variable de respuesta entre la categoría codificada con un número mayor con la menor. Ahora, el coeficiente de determinación es una implementación bastante sencilla. En el ejemplo propuesto, es decir, en este caso, si el coeficiente de determinación para la relación entre altura y peso es de 0,785, o sea, el 78,5%, va a ser explicado, la variación del peso es explicado por la altura, pero ese 21,5 restante va a explicarse por otros factores que no se tuvieron en cuenta en el análisis, en los hábitos alimentarios, el ejercicio, el sexo, la edad. Entonces, ¿eso qué nos lleva a decir? Que si ustedes en un trabajo de investigación encuentran que el coeficiente de determinación es de 0,3, ¿no? O sea, es decir, 30%, 25%, entonces posiblemente a esa ecuación de regresión le falten agregarse más variables que expliquen esa relación. Y por lo tanto, lo que se busca es que este coeficiente de determinación sea cercano al 100%, porque nos permitiría decir que hemos construido una adecuada recta, ¿no? Un adecuado modelo de regresión. Acá vamos a interpretar brevemente estos resultados. Nos dice variables predictoras. Esto es un término clave, ¿no? En general, en el modelo de regresión lo que hablamos son de variables predictoras o independientes de una variable dependiente, que es la variable y. Y que en este caso la variable dependiente es el ProBNP. Entonces nosotros queremos saber cómo se predice el ProBNP a partir del sexo, a partir de la edad, a partir de la obesidad, de la hipertensión, diabetes, creatinina. Y es un análisis de regresión lineal múltiple porque hay más de una variable. Entonces, yo no sé cómo está categorizada el sexo ni la edad, ni el sexo, entonces no lo voy a analizar. Pero lo que sí me gustaría analizar tal vez es la creatinina, ¿no? Entonces, el coeficiente de regresión con creatinina es de 0,383. Eso significaría que a medida que aumenta una unidad de creatinina,
entonces el ProBNP aumentaría en 0.383, ¿no? Ya. Entonces, eso es lo menos lo que acá podemos encontrar. Ahora, también es importante evaluar el valor de P, porque ese P que hemos visto deriva pues de una prueba de hipótesis y también tenemos que ver que esto sea significativo, ¿no? En este caso no lo es. Por eso es que al momento de analizar una ecuación de regresión, tenemos que ver cuáles de esos coeficientes de regresión resultaron significativos para poder realizar un análisis más consensuado. Pasamos ahora a conversar sobre la regresión logística y sobre todo a interpretarla. La regresión logística, como les mencionaba, es aquella en la que la variable dependiente asume un resultado dicotómico, sí o no, hombre-mujer, eh, soltero-casado, sin obesidad, con obesidad, sin hipertensión, con hipertensión, etc. Entonces, en el modelo de regresión logística, lo que nos va a interesar es analizar el odds ratio, que en este caso es el tamaño del efecto de las variables predictoras. Es decir, qué tanto nos puede explicar esa variable a la otra. Si el odds ratio es de 1, significa que las probabilidades de que ocurra cierto evento en un grupo es el mismo en otro grupo. No habría alguna influencia de una variable X. Pero si fuese mayor a 1, entonces un grupo tiene más probabilidades de desarrollar el evento cuando esa variable X está presente. Y si fuese menor a 1, más bien esa variable X es le dicen un factor protector, ¿no? Más bien disminuye las probabilidades de desarrollar el evento. Entonces, aparte del OR, nosotros tenemos que evaluar el intervalo de confianza y el valor P. Ahora, en los estudios generalmente va a estar el valor P o el valor de intervalo de confianza. A veces están los dos. Lo ideal es que estén los dos. Pero sobre todo, ya que podemos interpretar algo, un R, por ejemplo, de 4, pero el valor P puede ser no significativo. Y en ese caso, nuestro análisis tendría que detenerse, ¿no? Porque estaríamos interpretando un resultado no significativo. Entonces, acá tenemos un modelo de regresión logística que vamos a ver primero cómo se construye. Nosotros, para construir un modelo de regresión logística, partimos de un análisis bivariado, en el que vamos a ver si dos variables están asociadas o no. Por ejemplo, en este caso, los investigadores lo que evaluaron fue los factores de riesgo para tuberculosis pulmonar. Entonces, el hecho de poder desarrollar TB, y para eso consideraron diferentes variables, ¿no? La velocidad de flujo aéreo. Por ejemplo, si hay menos flujo aéreo en una determinada área, entonces esas gotículas respiratorias permanecen más tiempo y por lo tanto aumenta la probabilidad de infectarse. Entonces, una velocidad de flujo aéreo menor o igual a 0.7, en este modelo bivariado, en el que ellos solamente analizaron dos variables, fue significativo con un odds ratio de 1.9. Es decir, ambientes en los que la velocidad de flujo aéreo es menor o igual a 0.7 metros por segundo al cuadrado, aumenta el riesgo de 1.9 veces en comparación a ambientes en los que el flujo aéreo es mayor que este valor. De igual manera, vemos que el aire acondicionado, que el hacinamiento, que le da menor o igual a 40 son valores significativos. Y como podemos ver, cada uno de ellos tiene un odds ratio diferente, ¿no? De todos ellos, por ejemplo, el tiempo de servicio menor o igual a 20 años, es decir, los trabajadores jóvenes, los médicos jóvenes, el riesgo aumenta en 6 veces. Entonces, en el análisis bivariado, esta variable es la que tiene mayor peso. Entonces, el investigador lo que hace es, a partir de todos estos que resultaron significativos, lo que va a hacer es construir un modelo de regresión logística para ver cuánto va a cambiar cuando analicemos a todos ellos en conjunto. Y de todo ello, lo que los investigadores llegan a la conclusión es que el tiempo de servicio y el hacinamiento son los que resultaron significativos. El odds ratio, por ejemplo, del tiempo de servicio aumentó. Es decir, si este aumentó, es porque aumentó a expensas de otros, ¿no? Posiblemente estos odds ratio
ya ves, ya no resultaron significativos. Y por eso solamente el autor reporta 2, tiempo de servicio y hacinamiento. Entonces, miren acá, ¿no? El hacinamiento, que acá estaba con un 3.37, acá aumentó a 4.381. Entonces, los dos han aumentado y son significativos. Entonces, en el modelo ya multivariado, el tiempo de servicio y el hacinamiento son los dos factores que mejor explican la tuberculosis pulmonar en trabajadores de salud. Entonces, acá ya no interesa mucho analizar el beta, ¿no? Sino el odds ratio y sobre todo ver si es significativo, ¿no? Analizando el valor de P. Y acá también aparece el intervalo de confianza, ¿no? 3,168 hasta 19. Ahora, acá como podemos ver, es muy variable, ¿no? De 3 hasta 19 y 1 hasta 15. Eso también va a depender de la muestra analizada. Si la muestra es muy grande, entonces estos intervalos se van acotando. La idea es que justamente este intervalo no cambie tanto, porque finalmente eso puede repercutir un poco en la interpretación. En este otro ejemplo, lo que se realiza es un modelo multivariado y bivariado asociado a depresión. Entonces, acá aparecen dos términos, ¿no? RP crudo y RP ajustado. Entonces, esas son las razones de prevalencia, que es otra medida del tamaño del efecto, que básicamente se aplica para estudios transversales. Entonces, hagamos como que estamos interpretando odds rate. Y acá aparece 4.51 en el análisis bivariado. Y el análisis ajustado, cuando hablamos de ajustado, es porque estamos creando un modelo de regresión. Por eso se llama de ajuste, porque lo estamos ajustando en función a otras variables. Entonces, acá, por ejemplo, la ansiedad y la depresión estuvieron asociadas y el modelo ajustado aumentó este riesgo. Igual el sexo aumentó, pero el nivel socioeconómico más bien disminuyó, ¿no? El nivel socioeconómico bajo, el riesgo disminuye en el modelo de análisis multivariado. Igual, ¿no? Con los ciclos. Y siempre interpretando el p-valor. En este caso, los que resultaron significativos fueron estos dos que están sombreados de negro. Por lo tanto, la ansiedad y el nivel socioeconómico bajo son predictores de depresión en el modelo multivariado. Para ir sintetizando, en este cuadro resumimos la regresión lineal y logística. Acá hay otros modelos de regresión, ¿no? Regresión de Cox, regresión de Poisson, que se entienden cuando veamos el tema de revisiones sistemáticas. En la regresión lineal, entonces, nosotros hablamos de descubrir una relación lineal, ¿no? Ahora, la pregunta de ustedes sería, ¿y cómo sé yo que va a seguir una distribución lineal? Claro, en ese caso uno puede basarse primero en la teoría, ¿no? En la teoría del tema que estamos investigando, y lo segundo ya sería con los métodos de matemáticos, ¿no? En este caso viendo mi ecuación de correlación. Y después la regresión logística, que lo que habla es una predicción, ¿no? De una probabilidad en función a los valores de odds rate o riesgo relativo. Las variables dependientes, en este caso, para una regresión lineal, es decir, el y, son variables continuas. Pero, en este caso, el y en la variable de regresión logística son dicotómicas, sí o no. Y las variables independientes pueden ser continuas o categóricas, para ambos, ¿no? Para la lineal o la de regresión. Vamos a ver un tema que abarca en este caso el cómo se construye el modelo de regresión. Y por eso vamos a hablar de lo que es el principio de la parsimonia, ¿no? Recordemos la navaja de Guillermo Ockham, en la que nos hablaba que la respuesta más sencilla es en una discusión de ideas, ¿no? La más sencilla es posiblemente la más cierta, ¿no? Entonces, de igual manera acá, la idea es encontrar una ecuación que nos permita incluir a ciertas variables y que nos permita dar un R cuadrado, que es un coeficiente de determinación, muy grande, ¿no? Muy cercano al 100%. Y acá estábamos justamente en lo que hablábamos, ¿no? En igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la correcta. Entonces, el mejor modelo es el que incluye la menor cantidad de predictores. Yo puedo tener dos ecuaciones, ambas tal vez con un 99% de R cuadrado, pero aquella en la que haya una menor cantidad de predictores es la mejor.
Entonces, la idea es ver cómo construyo ese modelo. Existen diferentes maneras de seleccionar a los predictores. Existe el método jerárquico, en la que está el experto, quien dice, ya, de acuerdo con lo que yo sé, lo que he investigado, estas variables explican a la variable dependiente. Entonces yo construyo mi modelo de acuerdo al analista. Pero también está el método paso a paso o stepwise, que puede ser hacia adelante, es decir, yo voy incorporando predictores, ¿no? Uno por uno, ¿no? Agrego un primer predictor, ¿no? Por ejemplo, agrego un x1 y veo acá, por ejemplo, mi r cuadrado me sale 30%. Ya. Luego agrego un segundo predictor, ¿no? Un x1 más un x2 y veo que mi r cuadrado sale 43%. Entonces digo, no, me falta todavía. Entonces voy agregando un tercero, ¿no? Un x1 más un x2 más un x3. Y el r cuadrado me sale, por ejemplo, 72. Ya, entonces el x3 es el que explica una gran parte de la variabilidad. Entonces yo digo, ¿qué pasaría si quito el x1? Si quito el x1 y me quedo con x2 y x3, imagínense que me sale 76%. Ya, entonces uno se da dando cuenta que a medida que voy agregando, entonces voy viendo cuál es el mejor modelo. Y en el otro caso es el modelo hacia atrás, en la que me voy eliminando predictores. Es decir, yo empecé con todos los predictores, por ejemplo, en el caso de acá, ¿no? Acá ellos podrían haber elaborado su modelo de regresión considerando a todos ellos, ¿no? Velocidad de flujo aéreo, aire acondicionado, hacinamiento, y después van quitando, ¿no? Van quitando hasta que les queda un modelo que les permite explicar adecuadamente a la variable. Para ir finalizando, vamos a hablar sobre un concepto que a veces puede confundirse, ¿no? Correlación o regresión lineal. En sí, hemos visto que ambas comparten muchas características. La regresión lineal simple, en general, se puede decir que es el primo hermano de la correlación. Y en otras palabras, la regresión lineal múltiple se podría decir que es una extensión de la correlación. Cuanto más fuerte sea la correlación entre dos elementos, entonces mejor es nuestra capacidad para predecir un valor con solo una de esas piezas de información. Entonces, nuevamente, regresemos al concepto básico. La correlación nos habla de relación y el modelo de regresión lineal nos habla de predicción. Por lo tanto, si yo veo que dos variables están muy relacionadas entre sí, entonces yo podría predecir una en función a la otra. Y para eso hablaré de una regresión lineal simple. Entonces, digamos que en términos matemáticos puede ser lo mismo, pero el objetivo es distinto, ¿no? La relación es propio de la correlación y la regresión lineal simple nos habla de predicción. Bien, vamos a resolver algunas preguntas. Tenemos, por ejemplo, un investigador desea estudiar el efecto del sexo sobre el peso en una población de estudio compuesta por la mitad de niños menores de 8 años y la mitad de adultos. El análisis de regresión lineal sobre toda la población revela un efecto del sexo sobre el peso. Sin embargo, al realizar un análisis de subgrupos en el que los niños y los adultos se consideran por separado, se observa un efecto del sexo sobre el peso solo en los adultos y no en los niños. ¿Qué se puede deducir de lo anterior? Acá lo que estamos viendo es un efecto, en este caso de este supuesto, de la independencia, ¿no? El hecho de poder analizar así en estos clusters, por ejemplo, acá estarán, por ejemplo, los niños y los adultos, en este caso la variable tiene que agruparse, ¿no? Porque son poblaciones distintas, los niños y los adultos. Entonces, como pueden ver, si nosotros analizamos esto, nos puede salir que sí, que en este caso que el sexo influye sobre el peso, pero no es lo correcto, ¿no? Por eso es cuando ellos analizan por separado, es decir, de manera independiente, cuando ellos analizan este tipo de distribución de datos, es decir, de manera aleatoria,
Entonces ahí le sale diferente para el grupo de adultos y diferente para el grupo de los niños. Entonces acá deducimos dos cosas. Primero, es que si nosotros queremos analizar un modelo de regresión, veamos de que las poblaciones sean homogéneas, porque si son muy distintas, ¿no? Niños, adultos, y sobre todo con una variable que puede influir bastante entre las dos, entonces analicémoslos por separado, ¿no? En este caso, un grupo de niños, hagamos una regresión sobre eso, y de adultos, otra regresión. Muy bien. Entonces, si hay subpoblaciones dentro de la muestra de un estudio que se comportan de manera diferente con respecto a las variables independientes, entonces un efecto real o la falta de efecto puede quedar enmascarado. Entonces, nuevamente, para que quede claro, al momento de construir nuestra regresión, no olvidemos cumplir esos supuestos, ¿no? Y no podemos, digamos, meter a todos en el mismo saco, porque eso puede influir sobre las variables y nos puede dar un resultado o bien de que hay un efecto o bien que no lo hay, ¿no? O sea, hay un efecto que en realidad no lo hay y no hay un efecto que en realidad lo podría haber. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Pregunta 2, relacionado a otra de las circunstancias que les decía que son errores comunes en esta parte de la regresión, está relacionado al hecho de que si nosotros en una ecuación de regresión analizamos colocamos dos variables que entre sí se influencian mutuamente, por ejemplo, la BCG y la PCR, que hemos escuchado en casi todas nuestras discusiones de medicina interna, ambas se influencian, ¿no? La BCG y la PCR son marcadores de inflamación. Si la BCG aumenta, entonces la PCR también estaría aumentada. Y en este caso es posible que entre la BCG y la PCR haya cierto grado de colinealidad y por lo tanto en un modelo de regresión no podemos considerar a las dos, no podemos considerar Y igual a X, beta 1 paréntesis X1, ¿no? Donde X1 es BCG más beta 2 X2 donde X2 es PCR, no. Entonces tenemos que ver que estas variables sean independientes entre sí. Y el tercero es para poder completar, que nos dice, ¿no? El coeficiente tal, es una medida de qué tan bien el modelo de regresión describe los datos observados. Y es justamente la idea de poder ir construyendo paso a paso, ¿no? Que nuestro coeficiente de determinación, o R cuadrado, se acerca al 99%, se acerca al 1, para finalmente decir, ah, ya, este es el mejor modelo que yo he construido. Y nuevamente recordemos el principio de parsimonia. Entre dos modelos que son significativos, el mejor es aquel que contiene la menor cantidad de variables predictoras. Muy bien, eso sería todo. Voy a dejar las diapositivas para que ustedes puedan consultarlas en cualquier momento. Muchas gracias.